Bon dia a tots i totes. Gràcies per estar aquí o també en el Saló de Graus de la Facultat, on s'està retransmitint en streaming la conferència. Bueno, benvinguts a tots. Se me sent? Sí. Benvinguts a tots i totes a la primera activitat de la celebració del 125 aniversari dels Estudis de Química. El curs 2020-2021 tenia que ser un any de celebració, i ho serà, però de manera diferent a la que teníem prevista. Gràcies, Pilar, per acceptar la invitació i gràcies per la teua disposició en el període de confinament. Benvinguda a la Facultat de Química, que és la teua alma mater. Pilar Mateo és una dona científica compromesa, solidària i reconeguda internacionalment. És llicenciada i doctora en Química per la Universitat de València i doctora honoris causa per la Universitat d'Anáhuac de Mèxic. Per donar algunes pinzellades del seu currículum, ha rebut més de 20 premis nacionals i internacionals a la seva labor social, científica i professional, que ha centrat en la tècnica d'encapsulació polimèrica, tenint registrades 8 patents. Destaca entre la seva activitat professional ser presidenta de l'empresa Inesfli Corporation i directora del departament de I+D. El seu compromís social es fa patent en els projectes de cooperació en els que ha participat i és presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo i presidenta de la Fundació Pilar Mateo. Actualment forma part del Comitè d'Experts Assessor del Covid de la Generalitat Valenciana. Bueno, la presentació de Pilar és només una xicoteta pinzellada del seu currículum i bueno, quan vulguis pots començar. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy encantadísima de volver después de muchos años a la Facultad de Químicas, más de 20 años. Y bueno, la realidad es que cuando la decana me llamó para venir a dar una conferencia en el inicio de curso, pues no podía decir que no, y además al contrario, encantada de estar aquí y recordar viejos tiempos. Y es curioso, ¿no? Porque la última conferencia que di, que fue en Extremadura, un congreso muy grande, habían 800 personas y todas sin mascarilla y todos abrazándose, ¿no? Y ahora estamos todos separados con mascarilla y sin prácticamente, como nos vemos de unos a otros como si fuéramos el gran enemigo, ¿no? que vamos a contagiar. Bueno, voy a poneros primero que nada, a ver si se oye. Bueno, fijaros vosotros esto que hemos visto, que además esta presentación muy parecida la estaba dando hace mucho más tiempo, antes de la pandemia, y ahora pues realmente parece que esto es algo parecido, aunque estos son transmisores por vectores, por insectos, pero vivimos en un mundo de miedo, en un mundo donde realmente aquí el vector y la transmisión somos nosotros mismos. Y yo voy a haceros primero que veáis una cosa muy interesante, que es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Y cómo llegué yo a esto? Esto es lo que me pidieron que explicara un poco mi historia,
mi trayectoria de cómo he llegado yo a vivir en el mundo donde hay millones de personas que mueren y que están infectadas y que están enfermas por insectos que transmiten enfermedades endémicas. Yo hice químicas, estudié en la Facultad de Químicas, Química Técnica, hoy en día creo que se llama Ingeniería Química, y cuando terminé la carrera tampoco es que estudié químicas, tal vez un poco influenciada porque en mi familia, mi padre, yo soy hija única, tenía una fábrica de barnices pequeñita, pero en casa siempre se escuchaba hablar del tema de los barnices, de las pinturas, pero era algo que, bueno, pues podía haber estudiado a lo mejor otra carrera científica, porque es lo que me gustaba, pero realmente decidí meterme en la carrera de químicas por tal vez esa influencia. Cuando terminé la carrera, lo primero que hice fue pensar que iba a ir a la empresa de mi padre y que me iba a poder investigar o poder trabajar en la empresa, y me encontré mi primera sorpresa que me llevé en la vida. Y cuando mi padre me dijo, porque mi padre, al que me gusta siempre nombrarlo y al que me siento muy orgullosa de haber estado en mi vida, mi padre era un inmigrante de Teruel, después de la Guerra Civil, como muchos, seguramente algunos de vosotros con vuestros padres, pero muchos, la mayoría, como vuestros abuelos, que eran inmigrantes de zonas muy deprimidas de España, que después de la Guerra Civil tuvieron que salir por hambre, pero con ilusión. Tal vez mi padre, que era un niño, pero si llevaba una maleta para venirse aquí, la maleta estaba con agujeros, pero llena de ilusiones. Y entonces no habían organizaciones no gubernamentales, ni habían, nadie te ayudaba, pero había ilusión, había pasión por hacer las cosas, por formarse. Y os puedo asegurar que venir entonces de un pueblecito de Teruel a Valencia era mucho más lejos que venir hoy en día desde Bolivia, desde México, desde cualquier sitio que pueden venir en un avión. Entonces, cuando yo termino la carrera, lo digo por esa influencia de mi padre, yo llego a la fábrica y mi padre me dice que lo sentía mucho, pero que tenía que empezar como había empezado él, y era cargando garrafas y poniendo etiquetas. Eso me duró un mes, no creáis que estuve mucho tiempo haciendo ese trabajo, pero yo siempre he sido, cuando me dicen que soy científica, yo siempre aclaro que me considero más inventora. Soy inventora muy pragmática, desde la observación de la realidad. Hay un problema, tiene que haber una solución. Y siempre me busqué desde el principio ideas para poder yo sobrevivir, y siempre inventaba cosas y siempre luego trataba de venderlas y de hacer pues, cosas que eran significativas, vinculadas siempre con el mundo de la química. Pues empezaba con cultivos hidropónicos, con muchas cosas. Me acuerdo también que hacía, como mi padre tenía disolventes en la empresa, pues me hacía gasolina para mi coche, y hasta que quemé el coche porque no llega el incendio y me cargué todas las esto de goma que lleva el coche, y siempre estaba vinculado con el mundo de la ciencia. Pero cuando pasó esto, al mes y pico, bueno, tuve la oportunidad de, aquí en la Facultad de Químicas, en Química Física, poder hacer un trabajo, primero la tesis de licenciatura, lo que entonces era la tesina. ¿Y sobre qué lo hice? Pues pensé, bueno, mi padre tiene barnices, pero yo me voy a dedicar a estudiar el tema de corrosión. ¿Por qué? Porque pensaba que podía hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo en la empresa, que eran barnices y pinturas para muebles, para temas tradicionales, y pensé, pues bueno, corrosión no tienen ni idea, y me voy a dedicar a esto y a ver qué productos puedo poner para que sean temas de productos anticorrosivos. ¿Por qué? Pues porque pensaba que además el hacer una pintura o un barniz es algo muy fácil, es como hacer una mayonesa, lo puedes hacer en un restaurante de muchos tenedores o lo puedes hacer en una casa en cualquier pueblo de España, una mayonesa y tan buena como la del restaurante con muchos tenedores. Pero lo importante es saber si tienes una enfermedad, si puedes ponerle ajo, si no puedes ponerle ajo, si le puedes poner sal, si le puedes poner aceite. Entonces yo pensé, pues me voy a especializar en las enfermedades de las superficies para poder ayudar y sacar algo diferente. Empecé haciendo una tesina más que nada sobre corrosión atmosférica aquí en Valencia, pero luego tuve la oportunidad con el catedrático Peregrino Olcina, que estaba de catedrático en Química Física, y sobre todo que era un tema de electroquímica, que era profesor de electroquímica, y luego tuve la ocasión de poder hacer la tesis doctoral sobre electroquímica y corrosión atmosférica en el CSIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas en Madrid.
¿Y sobre qué lo hice? Pues cuando mi director de tesis, entonces, Manuel Morcillo, me dijo, vamos a hacer algo que sea interesante, que te pueda servir, pues evidentemente la parte de electroquímica, de corrosión, de corriente alterna, de corriente continua, todo eso eran cosas que estaba aprendiendo, pero la parte del aporte que yo podía hacer era cómo sacar productos que fueran interesantes para el mundo del tratamiento anticorrosivo. El problema que siempre he visto en mi vida siempre ha sido que me he adelantado muchísimo porque siempre pensaba en los problemas con muchos años de antelación. Y en aquel momento, estamos hablando, pues si leí la tesis en el año 80 y algo, 86 o algo así, era muy joven, pues en aquel momento yo pensaba, si estaba utilizando productos como el minio de plomo y el cromato de zinc, que seguramente algunos os recordaréis, la pintura naranja que se ponía, que la habréis visto alguna vez, que era productos donde los pigmentos eran anticorrosivos pero eran muy tóxicos. Entonces yo empecé a trabajar con pigmentos anticorrosivos ecológicamente aceptables, cómo sustituir los pigmentos que estaban produciendo mucho problema de toxicidad solucionando los problemas con pigmentos que no fueran tóxicos y que además pudieran servir como un tratamiento anticorrosivo. Os estoy hablando de hace muchos años y que en aquel momento pues todo era raro. Yo me acuerdo incluso cuando quería poner a hablar de controles de calidad en las empresas, los ISOs, es cuando estaban empezando, parecía se reían hasta de mí, como que eso de poner un ISO, que era eso del ISO 9001, que no se entendía. Ni siquiera habían subvenciones en aquel momento porque empezaba a salir y entonces pues era muy difícil. Entonces me dediqué al tema y empecé siempre, inventé y siempre estuve inventando vinculada con el mundo de los polímeros. Y siempre, como os he dicho antes, desde un pragmatismo, para mí lo que es mi forma de ser. Un problema, una solución. Por ejemplo, yo veía en aquel momento que los pasos cebras, cuando iba la gente con la moto o las personas mayores que pasaban por el paso cebra se resbalaban y vi un problema, pero además añadido que diariamente, y se sigue haciendo, se estaban tirando al ambiente muchísimos productos que son son hidrocarburos derivados del petróleo y que son peligrosos y muy tóxicos y ahora se sabe por el tema también de la capa de ozono. El chileno, el tolueno, muchos productos hoy en día se han sustituido por algunos, pero se sigue utilizando porque quieren que sean un secado rápido y además se resbalaban. Entonces, ¿yo qué hice? Pues voy a hacer una pintura que sea para tráfico, que sea al agua y además que no resbalen. Y lo hice, por ejemplo, y entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo que en un municipio le dije, ¿me podríais dejar probarla? Y me dijeron, sí, claro, se puede probar, y faltaban como 2 semanas para las elecciones. Claro, el haber que era antideslizante es que era un poco rugosa, aunque no se veía porque era con ceras, pero era un poco rugosa. Con tan mala suerte que cuando aplicamos, al día siguiente llueve con estas lluvias que aparece mucho barro. Evidentemente se llenó toda la superficie, estaba manchada con ese polvillo que sale cuando son esas lluvias. Inmediatamente me llamó el alcalde, que le daba lo mismo que se cayera la gente, pero que tenía que estar blanco porque venían elecciones, producto fuera del mercado. Así, realmente yo iba avanzando algo que ahora se ve como importante y esa lucha que hay detrás, yo iba sola. Iba por un mundo que iba inventando cosas y que iba saliendo este tipo de problemas. Desarrollé también las pinturas intumescentes, Sanctifier, empecé así. Y llegó un día que ya había leído la tesis, ya estaba trabajando en este tema, y me vino una persona, que hoy está aquí su esposo, que es Patricia Olcina, la hija del catedrático que a mí me había dirigido la tesina, y me dijo que me llamó de la universidad si yo podía codirigir un trabajo de investigación de una tesina. Yo entonces, evidentemente, era muy joven y yo, además, desvinculada totalmente, iba siempre a mi rollo con el CSIC, o luego ya trabajando yo con investigaciones de que hacía mis propios productos de investigación. A todo esto, todos los productos que yo hacía no me hacían caso en la empresa. Yo era como que estaba ahí haciendo productos y, bueno, como diciendo, está ahí, bueno. Entonces, estando ya había leído la tesis y ya me estaban pidiendo en la universidad, en la facultad, que yo codirigiese un trabajo de investigación y me llamó esta Patricia y yo le dije, ¿y yo sobre qué voy a dirigir un trabajo de investigación y en la universidad? Y bueno, y justamente ese día estaba leyendo un periódico, aquí, en Valencia, y hablaba de que un hospital, que era, no puedo decir el hospital, pero había un hospital que habían detectado bichos
Es verdad que estaban haciendo obras que posiblemente, yo no recuerdo ahora, pero que eran hongos espargidos, puede ser cualquier cosa, pero yo dije, un hospital, yo tengo pinturas, tengo polímeros y tengo el tema este de las pinturas que podemos hacerlo y tengo cucarachas, y hice un desarrollo mental que dije, pues ya está, Patricia, vamos a hacer un trabajo de investigación que sean de pinturas insecticidas. Lo hicimos así. Teníamos en el laboratorio mío, que era pequeñito, teníamos cajitas que hacíamos y criábamos cucarachas, íbamos probando, y como todos los trabajos de investigación, con todo mi respeto, la mayoría se clasifican con sobresaliente y estaba muy bien. Y sobre todo era el inicio de algo que yo ni pensaba. Yo no estaba ni vinculada ni con los bichos, además yo veía una cucaracha y me subía hacia una... Bueno, no quiero decir que ahora me pasé la vida con ellas, pero veía un bicho y me resultaba pues desagradable. Y bueno, pero empezamos así y se dirigió el trabajo, se presentó el trabajo, le dieron sobresaliente y todo así espectacular. Y se quedó ahí. Estamos hablando ya que en el año 89 me dieron un premio, bueno, primero, anterior a esto, mientras yo iba, que es cuando se lee el trabajo de investigación, me habían contratado en el Canal de Panamá para un problema que había de corrosión electroquímica en las esclusas de Miraflores, y me fui allí. Tengo que deciros que aunque estaba en Panamá, mi vinculación con el mundo indígena, las indias cunas y todo esto era también casi de turista, porque yo estaba trabajando para el gobierno americano. Y estando allí me ofrecieron quedarme en Estados Unidos, irme para trabajar un tema de investigación, pero ahí, pues en mi casa, mi padre reaccionó y dijo, ¿cómo te vas a ir a Estados Unidos y aquí tienes mucho trabajo? Y entonces me pude colocar una especie de un laboratorio muy chiquitín, casi una cocinita, y empecé a trabajar, pero seguían sin hacerme caso. Yo estaba aquí con mis proyectos y justo en el año 89 es cuando ya había dirigido este proyecto de investigación. Y en ese momento me dan el premio El Valencia Innovación. No sé si os acordaréis, en la época, no os acordaréis vosotros, en la época del Lerma, que se empezó el primer proyecto. Y me acuerdo que, claro, nosotros éramos una empresa muy chiquitita, dedicada al mundo de los barnices, y claro, para nosotros estar ya nominados en un premio del Valencia Innovación, donde estaba con Yadro, con las grandes empresas de Valencia, pues ¿qué hicimos? Les dije a todos los trabajadores, voy a sacar entradas para irnos todos a ver lo del premio, pero por una noche de fiesta, no pensábamos nunca que nos iban a tocar ese premio. Con la cosa que nos lo dieron. Y gracias a ese premio, que eran 3 millones de pesetas, me pude comprar mi primer cromatógrafo, mi primer espectrofotómetro y empezar a trabajar en proyectos de investigación. Justo cuando estoy empezando a trabajar con polímeros y empecé a trabajar con líneas, como os decía, de anticorrosivas, de productos nuevos y de cosas anti-fire, bueno, pues todo lo que tenía que ver con problemas que yo veía, vinieron a buscar, me presenté a un concurso de corrosión que había en la refinería de Haifa, en Israel, y lo gané. Además, ya también seguía siendo muy joven, tenía 32 años, y lo gané. Y gané el concurso por una sencilla razón, y yo os voy dando ideas a los jóvenes, ¿no? Porque es lo que me habéis pedido también. Yo me presento ahí en Israel, hablando bastante mal, porque entonces estudiábamos francés en mi generación, pero me presenté al concurso, y me acuerdo que se habían presentado 22 empresas, entre ellas la Dupont, la Devaux, todas grandes, y nosotros, yo no tenía ni pintura, solamente tenía mi laboratorio chiquitito de temas de corrosión, y que yo, como os he dicho antes, pensaba que era muy importante saber la enfermedad para poder hacer grandes o recomendaciones de tratamientos específicos para poder hacer un sistema completo anticorrosivo. Y cuando me preguntó el director de la refinería, el que llevaba todo el tema de investigación, y me dijo, bueno, ¿y usted qué diferencia tiene con la Dupont y con Devaux? Yo le dije, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? 15 minutos. En 15 minutos no voy a hablar nada de lo de los otros, ni la diferencia, le voy a decir lo que yo haría. Es un problema de corrosión, pues empecé a hacerle una historia. Bueno, el caso es que lo gané. Y me fui a vivir 3 años en Israel, estaba yo prácticamente 3 semanas en Israel, en Haifa, en Tel Aviv, en Jerusalén, que eran las zonas donde más me movía, y las otras semanas que estaba aquí en España. Estando en Israel, pues bueno, de repente se enteran que yo había dirigido un trabajo de investigación y me llaman de que en las cuadras de la Princesa Nor de Jordania había moscas. Y digo, bueno, eso lo soluciono yo, las moscas. Y además, como hablaba muy mal inglés, en vez de poner el acento donde tenía que ponerlo, decía las moscas de los caballos y los de la princesa. Y me acuerdo que me dijeron, no, solamente
eliminar los moscas de los caballos, no de la princesa. Y estando allí, le dije, no, pero yo he dirigido un trabajo de investigación que ha sido sobresaliente, con que se llevaron el producto, me lo mandaron para hacer unas pruebas, pero ¿qué pasó? No, pruebas no, porque se llegó a mandar un contenedor, que mi padre todo contento, por fin algo que ha hecho mi hija sirve para algo, pero ¿qué pasó? Que había más moscas a los 6 meses que al principio. Había generado resistencia y había, como luego me ha copiado mucha gente, que se creen que teniendo una pintura le metes un biocida y tienes un control entomológico y lo que puedes hacer es un desastre, ya no solamente es el punto que puede haber toxicológico, sino medioambiental, pero sobre todo que no funciona porque crea muchas resistencias y al contrario, es peor. Entonces, claro, yo que era una persona joven y con ganas de hacer cosas diferentes, cuando vi ese fracaso, y siempre me gusta, me gusta siempre comentarlo, si lo veis en internet, la conferencia será lo mismo porque esta es un hecho que fue real. Yo siempre digo que si vais a Jordania y veis una fotografía con una cruz roja que se busca, que soy yo, es por haber llenado Jordania de moscas, no porque hiciera otra cosa. Pero estando allí me lo tomé, empecé a decir, no, yo esto tengo que cambiar y tengo que empezar a trabajar yo en temas de investigación vinculados con el tema de los insectos. Entonces empecé a pensar si sería capaz de hacer un tema de microencapsulación polimérica, que luego veremos un poquito. Y cuando empecé este tema de microencapsulación polimérica, fijaros que me estaba adelantando también 20 años a lo que hoy en día se habla de microencapsulación, de nanotecnología, y empecé a trabajar con microencapsulación de doble solución y cómo hacía que unos fueran incompatibles con otros y cómo además ser capaz de meter diferentes moléculas para que no interaccionasen entre sí y poder hacer, en el caso cuando hay resistencias, pues poder trabajar de diferentes formas y poder hacer el control del ciclo biológico y además la incorporación de un IGR, un regulador del análogo de la hormona juvenil de crecimiento. Empecé a ver que teníamos resultados importantes y le dije a mi padre, papá, ahora sí que te voy a hacer, vamos, vas a hacer solamente fabricar para producir, para el control de las cucarachas. Bueno, así fue, como se lo dije a mi padre, pero en ese momento dio la coincidencia que alguien había visto porque hice la primera patente en el año 96, lo patenté, y se enteraron de Argentina que yo había hecho un desarrollo de un producto, de una pintura, que podía controlar desde todo el ciclo biológico los insectos. Y en Argentina había un señor muy conocido que decidió venir a hablar conmigo para decirme que mi tecnología podía ser interesante para combatir el tema del mal de Chagas, del chinche que transmite el mal de Chagas. La vinchuca, que es como se llama en Argentina y en Bolivia y en Paraguay, Uruguay, en esa zona, aunque en otros sitios reciben otros nombres diferentes, pero la vinchuca. Yo le dije que bien, que iría yo a Buenos Aires, me fui a Buenos Aires, además fue una delegación del gobierno español, tanto del gobierno de la ECI como había gente de diferentes partes de España, de políticos, haciendo negociaciones y tal, y yo allí, como una reina, pensando que me habían venido a buscar y que iba a hablar de una cosa que me decían Chagas y que lo transmitía un chinche. Yo estaba muy bien, estaba en un hotel espectacular y además negociando con el presidente del Senado que íbamos a hacer un proyecto en la parte de La Rioja, de Argentina. Claro, como era algo que llamaba la atención, pues salió en las agencias internacionales, la agencia EFE, otras agencias, sacaron la noticia de que había una tecnología valenciana que podía servir para el control de una enfermedad que duraba muchos años. ¿Y qué pasó? Que justo había el doctor Cleto Cáceres, un médico boliviano, del Chaco boliviano, que había ganado una especie de beca en Valencia de salud pública para ver el tema de qué biocidas, qué es lo que había en Europa y qué podía llevar para Bolivia, y se encuentra con la noticia que él se va además a la semana siguiente, que vuelve para su tierra, y que además había justo cerquita de donde él estaba una tecnología que podía servir precisamente para lo que le había venido. Y llama a la empresa, llama a mi padre y le dice, mire, es que nosotros somos indígenas, tenemos el 85%, estamos enfermos, y mi padre me dice, oye, ¿pero dónde estás tú? ¿Qué enfermedad? Digo, va, no te pasa nada, que esto de las enfermedades está fenomenal, al contrario, estoy en un hotel estupendo y tal. Digo, pero tú dile que se espere el doctor Cleto Cáceres, que yo volveré en 2 días y hablo con él.
Cuando me encuentro con el doctor Cleto Cáceres, fue el momento más importante de mi vida, evidentemente, porque es el que cambia de ser una persona que lo tenía muy fácil a alguien que me dice: doctora, mi pueblo se muere, el 85% tenemos la enfermedad de Chagas. Yo inmediatamente decidí que yo tenía que ir a ver qué era eso del mal de Chagas. ¿Qué era eso del mal de Chagas? Porque dije: pero no te preocupes, que yo vuelvo en un mes. Y me fui a Bolivia. Pero no pude volver, por lo que ahora os explicaré, que voy a dejar aquí para que veáis lo que fue mi vida. Pero os voy a decir, vamos a empezar con esta diapositiva que os había puesto. ¿Alguno conocéis lo que es el mal de Chagas? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién sabe lo que es el mal de Chagas? Pues sí que sabéis lo que es el sarampión, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es el sarampión? Todo el mundo, y que hay vacunas para el sarampión y se siguen muriendo 100.000 niños al cabo del año en el mundo. Con esto quiero decir que en el Chagas y en otras enfermedades que ahora hablaremos no hay vacunas y son enfermedades de pobreza. ¿Y qué es el problema? No es el problema que existe la vacuna, es un problema de hambre y un problema de pobreza, como ahora veremos. Fijaros vosotros qué casualidad. Fijaros esas enfermedades, la del Chagas que ahora os explicaré un poquito, pero como es la malaria, que sí que la conocéis, el dengue, que si no lo conocéis lo habéis oído y seguramente lo oiréis en unos años mucho, porque lo tendremos aquí. El chikungunya, que es lo mismo que ahora os explicaré. El Zika, que también lo habéis escuchado, que es transmitido por el mismo vector. La leishmaniasis y el mal de Chagas. Todas ellas son enfermedades transmitidas por insectos. Y evidentemente los insectos, si están en la tierra, tienen que seguir viviendo, pero hay que empezar a hacer tratamientos integrales y además hacer que esos insectos no estén enfermos. Y la única forma que no estén enfermos es que las personas no estemos enfermos, como ahora iremos viendo. Pero fijaros, la malaria transmitida por anófeles, por un mosquito. ¿Sabéis cuándo se erradicó la malaria en España? En 1964. España, 1964, era un país pobre, no habían vacunas y se erradicó. Yo ahora cuando hablo y que estoy por África, si yo les digo en África, ¿en España hubo malaria? ¿Sí? ¿Cómo que hubo malaria? ¿Paludismo? Sí, y se erradicó. ¿Cómo? No puede ser, si no hay vacunas. ¿Cómo se erradicó? Pues muy fácil. Había un tratamiento que en aquel momento, aunque lo sigue recomendando en muchos sitios la Organización Mundial de la Salud, y es una barbaridad porque tiene resistencia cruzada con los piretroides, había DDT, había quinina y había algo muy importante. España era un país pobre, pero era un país limpio. Seguramente recordaréis, los que somos más mayores, que lo hemos visto nuestros abuelos, que en los pueblos se limpiaba, con un cubo se salía a las aceras, se caleaban las puertas. Había algo tan importante como era la higiene, educación en higiene y en salud. Precisamente yo acabo de venir de Extremadura, que os lo recomiendo que vayáis a ver este sitio que os voy a comentar, que me hicieron un homenaje y un premio y tal, porque en Extremadura era el lugar de España donde más malaria había, donde más paludismo. Y en Los Arts de la Vera, un sitio muy pequeñito, es donde estaba el dispensario más importante de España, donde se daba a cada persona con un sobrecito, se le daban las pastillas de quinina. Y es muy interesante, porque era el sitio, después ya de la Guerra Civil, ya empezó a ver, porque eso estamos hablando entre el año 1922 y 1928, empezó a irse hacia otros lugares, hacia Cádiz, donde están las zonas también de las marismas, en Valencia, por el tema de la albufera, en zonas donde estaba la presencia del anófeles, y fijaros vosotros que en Extremadura, el lugar donde más zona había de paludismo y de malaria. Y está el centro dispensario, que os lo recomiendo que vayáis porque es muy interesante, lo han rehabilitado y es la historia de las enfermedades. Y es el resultado de que sí que se pueden solucionar las cosas. Pero es curioso, como os he dicho antes, que todo pasa en el hemisferio sur, como hemos visto antes. Qué casualidad, ¿no? Enfermedades que se han solucionado en el hemisferio norte hace muchos años siguen matando a la gente en el hemisferio sur. Entonces, ¿cómo se soluciona en el hemisferio norte? ¿Y qué pasa en el hemisferio sur?
¿Es que somos diferentes? ¿Es que tenemos diferentes vectores? Pues hay muchos vectores que los tenemos aquí y que están allí, pero que aquí se hizo un control donde la persona deja de estar enferma y por tanto el mosquito nos pica, pero no somos transmisores de enfermedades. Está la Aedes, que transmite la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, el zika, que ahora os explicaré, el cules, que transmite filariasis, como veis aquí, el usutu, pero fijaros vosotros, lo estamos escuchando ahora en Andalucía, el virus del Nilo, de West Nile, que está presente hace muchos años en España. Lo que pasa que este año, como todo el mundo está más pendiente de la parte de desinfección por la parte del COVID, hay un exceso de mosquitos en las partes de las marismas, de cules, que el cules es el que he puesto al principio, el que hace ese ruido por la noche, que es muy pesado. Esos son los cules, pues es el mosquito común de España, y por las aves migratorias, cuando han salido, que han ido volando desde, que pasan por la parte de Uganda, que es la zona más endémica, donde está el virus del Nilo y donde se han contagiado las aves, luego siguen su ruta, vuelven y cuando vuelven otra vez para regresar a África, se encuentran con una zona, las aves están enfermas, hay mucha presencia de mosquito, hay aves que han muerto y que tienen el virus, o aves que están enfermas y les han picado los mosquitos a las aves, les han picado, les ha chupado sangre y luego han chupado a una persona, y ya tenemos la transmisión. El virus del Nilo, del nombre, realmente es el West Nile, que le llaman el Nilo del Oeste, porque viene de una zona de Uganda donde está el río que le llaman el Nilo del Oeste. Y que, si os fijáis, si veis vosotros, en Estados Unidos hablamos de miles de personas que han muerto en los últimos años por culpa del virus del Nilo, y que está ahí. Los flebotomos. Flebotomos, seguramente los que tenéis perros, sabéis que hay una enfermedad de los perros que se llama la leishmaniasis, pero también está en humanos. De hecho, nosotros, uno de nuestros proyectos importantes últimos ha sido en Bangladesh y en Nepal por el tema de leishmaniasis visceral y leishmaniasis cutánea que afecta a las personas. A cientos de miles de personas que están afectadas por leishmaniasis. Y tengo que deciros que España es un país endémico en leishmaniasis. Y Valencia y Madrid, precisamente también, en la parte de Fuenlabrada, y aquí en Valencia hay una zona, son zonas endémicas, hay gente con leishmaniasis. Además, desde aquí, con mucho cuidado, porque a veces no saben diagnosticarla. De repente ves a la gente con fiebre, y realmente lo que tiene es un parásito en lugar de un virus o una bacteria. Y esta es la falta también de información, que luego veremos, en el tema también del mundo de la medicina, en la prevención, que es lo que se ha visto también en esta pandemia, la falta de prevención, que es muy importante. Y los triatominos, que son los chinches transmisores del mal de Chagas. El triatomino, el que está en Bolivia, que es el Trypanosoma cruzi, parásito que lleva, y también están los triatominos como otros tripanosomas, otros parásitos que también tienen, como la mosca sesé en África y como muchas otras enfermedades que lo que transmite el propio insecto son parásitos o virus o, bueno, pues pueden transmitir diferentes enfermedades. Esto también es muy importante que lo veáis porque ahora se ve mucho más con el tema de lo que estamos pasando de la pandemia, la globalización, porque nos llaman a la puerta. Nos llaman a la puerta los virus, nos llaman a la puerta los insectos y nos llaman a la puerta enfermedades, pero nadie hace caso, porque parece que no iba con nosotros. Pero la globalización hace que se muevan los insectos de sitio que los traen aquí y que los traemos en el viaje, que seamos enfermos y que vengamos aquí enfermos. Claro, si tenemos ya presente el mosquito tigre, que empezó hace unos años por la parte de Cataluña y se ha ido moviendo por todo el Mediterráneo, por la ruta de la autopista, por todo el Mediterráneo, y el mosquito tigre, que es de la familia de los Aedes, aunque este es más, el Aedes aegypti, transmisor de todas estas, muy transmisor del dengue, es muy doméstico, este está más en la parte doméstico, pero más en la parte de fuera, pues claro, si empieza a viajar la gente y a lugares como ahora, que yo estoy trabajando mucho en Brasil, que hay muchísimo dengue, incluso está corriendo el serotipo 4 y el serotipo que es el hemorrágico, y te vas allí de vacaciones y vienes con la enfermedad y está presente el mosquito, pues empezarán a haber enfermedades. Y como cada vez viajamos más y nos movemos,
Y se ha dejado que viene el mosquito tigre, claro que viene, no es que viene, es que se ha quedado. Es decir, ahora ya no se va a poder hacer nada, ya está aquí. Pero habrá que aprender a convivir con él, y no lo que ha pasado en América Latina. Evidentemente, el impacto global y el impacto económico es muy grande. Fijaros vosotros como el dengue, ahora voy a ver si lo tengo aquí. Cuando yo llegué a Bolivia, en el año 98, yo siempre decía, se está fumigando demasiado, esto es una barbaridad. Durante todos estos años, lo que ha habido más ha sido un consumo excesivo de insecticida. Y los insecticidas no se pueden estar utilizando continuamente porque crean resistencia, igual que se han creado resistencias a los medicamentos. Como a veces os gusta resistencia a los antibióticos, resistencia a la quinina y resistencia a un montón de cosas. Pero os voy a decir una cosa, fijaros, el dengue, que lo habéis oído todos nombrar, el dengue, porque ya como empieza a ver aquí, el chikungunya, el zika. Fijaros vosotros en la década del, a ver si lo podemos, la evolución, en la década de los 80, vamos a ponerlos todos, no, la anterior. En la década de los 80, fijaros vosotros, solamente habían 3 puntitos, prácticamente, en Chile, en Uruguay, en una parte del Caribe, como luego en el 90 se iba aumentando, como luego del 2000 al 2010, como del 2010, esa es una gráfica del 2012, y ahora ¿sabéis lo que pasa? Que el mismo mosquito que transmite el dengue ya transmite 4 virus importantes, el mismo, el dengue, el chikungunya, el zika y el mayaro, el mismo mosquito. ¿Qué ha pasado? Si se han fumigado, se han gastado millones y millones y millones de dólares y millones de cantidad de litros en insecticida fumigando por fumigar. Pues porque no se han hecho las cosas bien, porque no es un problema solamente químico, que lo es por exceso, sino que es un problema de que hay que hacer las 3 reglas principales que se hicieron en España en 1964. Tratamiento entomológico, tratamiento clínico y educación. Vivimos con enemigos, pues hay que saber vivir con ellos y hacerlos que tienen su espacio, pero no en el hábitat para que nos contagien, sino que sigan viviendo. Aquí el mosquito tigre, de momento, decimos que picadura se nos molesta, pero llegará a transmitir enfermedades, eso sí que será mal. Ahora todavía estamos a tiempo de enseñar a la gente a convivir con un enemigo, pero yo lo veo ya difícil porque ya se ha expandido prácticamente, como os he dicho, por todo el Mediterráneo, incluso ya hay focos en Extremadura. El tema del mal de Chagas, cuando yo llegué a Bolivia, que ahora veremos alguna imagen, es una enfermedad también lo mismo. Estos chinches eran originarios de la zona selvática. Estos vivían, se dedicaban los chinches, estaban en el monte, en la selva, y bueno, pues bajaban por la noche, es un hematófago nocturno, necesita chupar sangre para alimentarse. Entonces él bajaba por la noche, se alimentaba pues, de sus animales silvestres, de lo que encontraba que podía haber con animales de sangre caliente, se chupaba y se volvía a su hábitat. Normalmente, como le molesta la luz y son hematófagos nocturnos, utilizaban las hojas de palma y se metían por debajo para esconderse, para camuflaje, y por la noche ir otra vez de caza por la noche. ¿Qué pasó? Que la gente, y sobre todo comunidades indígenas, la gente más pobre de América Latina, empezó a ocupar lugares de la selva. Y la gente empezó a hacerse sus casas como podía, sus casas maltrechas, sus casas de adobe, pero de adobe mal hecho. Y además, ¿qué ponían en los tejados? Cogían las palmas y las colocaban en los tejados de palma. ¿Y qué pasó? Que introdujeron el chinche dentro de las casas. Y el chinche dice, ¿para qué me voy a ir a la selva? Si me lo han puesto súper fácil, estoy aquí dentro de la casa, pues me voy a esconder. ¿Y dónde me escondo? Pues en cualquier sitio oscuro que yo pueda estar refugiado y por la noche salir, bajar a chupar sangre. En las grietas de adobe, en el tejado, debajo de la ropa amontonada. ¿Y qué produce esta enfermedad? Esta enfermedad lo que hace es que este chinche tiene un parásito en su intestino que es el Trypanosoma cruzi, y que además este chinche, cuando chupa sangre, a la vez que chupa, defeca. Y al defecar, porque además, imaginad vosotros que llega a ser del tamaño de una cucaracha de estas grandes, al defecar, bueno, pues te deja sus heces, te las deja donde está la picadura. Como él te ha dormido
para chuparte la sangre, te ha dormido como hacen los insectos, tú estás durmiendo y de repente te rascas. Y tú sin querer te introduces a través de la picadura el parásito. Y este parásito tiene la mala pata que puede estar, que es lo que llaman muchas veces la enfermedad invisible, yo le llamo la enfermedad de los invisibles, porque cuando lo vives ves que no es que sea invisible, es que son los invisibles por quien la sufre, porque puede estar mucho tiempo alrededor del organismo y no detectarse, dar falsos negativos y no detectarse la enfermedad. Pero él va buscando su sitio, ¿no? Y los sitios principales son el corazón, el colon y esófago. Megacolon, megaesófago y el problema de cardiopatías. Principalmente lo que más se conoce es la cardiopatía. Y lo que hace este parásito es se pone en el corazón, empieza a crecer, a expandirlo hasta que prácticamente lo que hace es que mueren de muerte súbita. Pero desde muy pequeñitos hasta muy grande, porque la carga parasitaria es muy grande, la que habían en las casas, y evidentemente pues, los parásitos iban muy pronto y de hecho los indígenas guaraníes, donde yo he vivido tantos años, pues lo que tenían es que los niños ya desde pequeñitos, ya las madres tenían 10 o 12 hijos porque sabían que a lo mejor uno les vivía. Pero es una enfermedad de pobreza, porque fijaros vosotros, lo que está muy claro es que si la casa estuviera en condiciones, o si vosotros cuando tenéis en casa una cucaracha, alerta, me voy a comprar un insecticida o poner lo que sea. Yo estaba haciendo tratamientos en casas con 1.500 vinchucas, una vez que vinieron a hacer una evaluación un grupo de entomólogos de Argentina. 1.500 vinchucas en una casa que todas tienen hambre. Claro, en esas condiciones es que ni es importante el mal de Chagas, porque les da prácticamente lo mismo. Es una enfermedad de pobreza. Pero igual que estas son todas las demás, y vuelvo a repetir, hay que hacer una reflexión de lo que pasa en el mundo, qué está pasando en el hemisferio sur, que ahora lo estamos viviendo, y yo creo que es una oportunidad al mundo de que empecemos a ver que este barco que va por el mundo estaba a la popa desequilibrada con la proa. ¿Por qué? Porque nos afecta por el tema de la globalización, ya solamente desde el punto de vista egoísta, pero evidentemente o se solucionan todos los problemas de enfermedades o los vamos a tener aquí. Esto os he puesto un poquito simplemente para que veáis porque, bueno, sois la mayoría químicos o científicos. Es el sistema de microencapsulación nuestro de cómo actuamos en el caso de ser un insecto que está en la pared, pues qué mejor que hacer un tratamiento con alguna pintura, porque llegamos a las grietas y sobre todo la parte importante es el regulador del análogo de la hormona juvenil de crecimiento, que permite regular el ciclo biológico y hacer tratamientos y llegar a controlar la enfermedad y no tener que volver a pintar. Porque es imposible, porque no hay recursos humanos para hacerlo por todo el mundo. Pero es muy importante, como ahora veréis, hacer la casa como puedan, pero hacerla bien, revocarla, pintarla y educar. Que no vuelvan a entrar aquí en mi casa un chinche. Y para eso, pues es un proceso largo, pero que se tiene que hacer. Entonces, fijaros vosotros que yo he puesto 3 elementos importantes en lo que es la parte de la composición química de mi tecnología. Una parte, en este caso, que es la resina, que es la beoba, que es un vinilo, son pinturas al agua, es un vinilo modificado con ácido versático porque tenga una resistencia y una elasticidad mayor, que es por lo que de todos, de acrílicas, vinilos, vimos que era el más adecuado. Tiene las cargas y los pigmentos, que es muy interesante porque lo que hace es darle cuerpo a la pintura. Y luego están las microcápsulas, que si os cuenta en la parte de aquí abajo, yo pongo, cuando nombro insecticidas, biocidas, es que a mí me da igual. De hecho, nuestras nuevas líneas son con productos naturales. Porque me da igual, yo tengo que hacerlo de acuerdo a lo que hay en el país, la legislación, la normativa, o si ha creado resistencias, ver cómo lo podemos hacer. Pero sí que es importante el IGR, el regulador, porque eso es lo que nos permite y es la parte importante. ¿Por qué? Porque el IGR solo afecta al insecto. Los insecticidas son adulticidas, tienen un efecto de choque, entonces por eso no funcionan, porque tienes que estar matando al adulto continuamente y lo que creas es resistencia. Si trabajas sobre el ciclo biológico, pues es por lo que nosotros tenemos resultados de 3 años, 2 años, que es lo que puedes llegar a controlar estas enfermedades. Y esa es la parte importante. Además,
la parte, fijaros vosotros en el tema de la influencia que tiene cuando atraviesa las microcápsulas ese cuerpo básico, como el pH, que es básico, que atraviesa que todos los insecticidas a un pH básico se descomponen inmediatamente. Curiosamente, cuando veáis un insecticida veréis que están todos compuestos con disolventes orgánicos, porque necesitan además un pH ácido para vivir. Y nosotros es en agua y pH básico. Entonces, cuando atraviesa la microcápsula ese cuerpo de carbonato y de pigmento, lo que hace es que funciona para el insecto, pero para las personas no son nocivos. Y además, muy importante, que son estudios que se han hecho también de lixiviación que no lixivia, porque al final es como una pintura que lo que hace es que es lavable y solamente afecta por inhalación y por contacto a los propios insectos. Bueno, esto es un poco la demostración de la parte interesante de lo que es las microcápsulas, que van saliendo, por eso poco a poco, van saliendo. Yo siempre, vosotros porque sois científicos, pero siempre pongo el ejemplo de un chicle que es un polímero. Cuando hace calor sale más aroma y cuando hace más frío queda más rígido, ¿vale? Los polímeros se mueven y en el caso, lo que pasa es que en el caso de las pinturas son pocas micras y van saliendo poco a poco, y como se van encontrando con el carbonato, con el pigmento, pues van saliendo poco a poco, y el propio desgaste del polvo, el propio desgaste de la temperatura, de lo que pues hace que vayan saliendo poco a poco. Entonces, la parte importante es la residualidad y la persistencia, que es lo que permite hacer ese control racional de lo que son los insectos que transmiten enfermedades. Y esto sería algo muy interesante, que se hizo un estudio en la Facultad de Farmacia en la parte de microscopía que se hizo allí en la Complutense de Madrid, donde se vio, en este caso, que fue el momento más importante de hace muchos años, porque claro, yo decía las microcápsulas y estamos hablando de tamaño dentro de la microcápsula, estamos rozando una partícula, y estamos hablando de hace muchos años, el 96 fue la primera patente, imaginaros vosotros. Cuando yo decía esto nadie se creía, porque nadie se imaginaba, pero son cápsulas, son pastillas, nadie se imaginaba lo que era esto. Y esto aquí, para que se viera, lo que se hizo fue en la universidad quitar, porque claro, si lo veis en la parte de abajo, cuando se hace el estudio microscópico se ve el carbonato y el pigmento, que es mucho más grande que las microcápsulas, por lo tanto no se veía. Se quitaron el pigmento y las cargas de tal manera que lo que se veía era las microcápsulas, solamente con agua y con el tema de las microcápsulas. Y la parte interesante, como veréis, es cómo se reagrupaban. Si eso lo metes dentro de ese cuerpo del pigmento de cargas, se van repartiendo, pero lo más interesante que era de nuestra tecnología era la no interacción entre las microcápsulas, que eso era la parte importante de allí. Porque claro, cuando ahora vayáis a un supermercado y veáis un insecticida y veis que lleva 3 productos y haces así y encima con un disolvente orgánico, cuando lo aplicas, ¿qué sale? Y nadie se plantea esto, porque sale mezcla. Y nadie se plantea, pero sí, pero de la mezcla esta, ¿qué pasa? Entonces esta era una oportunidad de hacer realmente un control químico de una tecnología que era muy importante a través de la reorganización de las microcápsulas y que no hubiera interacción. Dicho esto, yo, como os he dicho antes, me fui, vuelvo otra vez a lo que fue mi vida, porque esto podéis encontrar mucha información científica en Internet. Pero volvemos a cuando me llamó el doctor Cleto Cáceres. Cleto Cáceres me dijo: doctora, aparte de que se ponía su pelo, me dijo, pero no se preocupe, vamos a la zona petrolera de Bolivia, la zona del gas. Y digo, bueno, pues entonces esto está chupado. Y yo dije, mira, me voy yo a Bolivia, pero no os preocupéis que yo en un año estoy de regreso. Pero lo que no me dijo Cleto Cáceres, es que desde el aeropuerto hasta el Chaco boliviano, donde estaban los indígenas guaraníes, habían 280, 290 kilómetros, pero no habían carreteras. Eso no me lo dijo. Y además, la parte más importante es que era en la época del Niño, que no habían carreteras y que me costaba llegar desde el aeropuerto hasta donde yo me quedé a dormir. La primera vez me costaba como 20 horas y os puedo asegurar que no había ni un chiringuito, ni había un barecito, ni había un baño, porque luego te acostumbras en la selva. Pero las mujeres son muy complicadas, porque cuando vamos vamos buscando el árbol más lejos para que no nos vea nadie. Pero cuando ves que tienes una serpiente debajo, te asustas también. ¿Y ahora qué hago? Y eso continuamente. No había nada. Y yo, pero sí que tenía algo
que me decían que mi tecnología podía salvar vidas. Y me lo creía. Y llegué a un pueblecito que se llama Camiri, la ciudad petrolera de Bolivia, la ciudad más importante petrolera de América Latina. Pero eso fue en el año 50 y tantos. Ahora no había nada. Una ciudad fantasma que vive todo el mundo pensando que algún día les va a llegar el petróleo. Yo llegué a las 3 de la noche, a 2:30, 3, pero me dijeron que para ir a la primera comunidad que tenía que ir, a Pipi Santa Rita, tenía que levantarme a las 2 horas. Con una ilusión tremenda, me levanté, porque tenía que hacer 20 kilómetros que me costaría llegar 5 horas. Así lo hice. Me levanté, estuve 5 horas de camino y me encontré con mi primera casa. Resulta que yo había inventado una pintura y no habían paredes. Me invento un desastre. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Y me encontré con esta realidad. Esto son las enfermedades endémicas del hemisferio sur. La realidad. Y entonces llegué yo y dije, pues tendré que hacer algo. Si hubiera sido química en la prehistoria, seguro que hubiera inventado algo. Encontré una planta, la tuna, que tiene muchos pinchos. La corté, le cortaba todos los pinchos, la cortaba a trocitos, la maceraba con agua y luego lo mezclaba con heces de burro y vaca que habían allí y con barro y empezamos a hacer adobe. Claro, yo había ido para un mes, pero no tenía ni paredes y ya me pilló la época del niño y tampoco podía salir. Y al final estuve casi un año hasta que me mordió un perro que tenía la rabia y no había vacuna, me tocó volverme a España, pero ese primer año estuve viviendo y descubriendo, junto con los indígenas guaraníes, una situación que la hacemos muy importante los científicos cuando hablamos de enfermedades. Congresos de Chagas, congresos de malaria, congresos de parasitología, de epidemiología, de vacunas, de medicina. ¿Pero vosotros creéis realmente que a esta gente le interesan las estadísticas? ¿O lo que les interesa es soluciones? Porque las sé, porque se ve cuál es el problema de las enfermedades. Y esto tenía que venir aquí. Esto hay que denunciarlo y hay que actuar. Porque si no, todo llega. Como ahora luego que me decía la decana que algo del virus tendré que nombraros. Pero esto es así. Es una realidad cruel, dura, que duele. Y yo que estaba acostumbrada a la pechuguita de pollo a la plancha, si no me gustaba otra cosa, pues me encontré con un mundo que me hizo cambiar la vida, mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de actuar. Y me convertí, como decían muchos, que fui como científica y me volví indígena. Pero empezaron también los problemas. Empezaron los problemas, como ahora veréis. Aquí he puesto una imagen que me parece muy importante para que entendáis por qué son enfermedades de pobreza. ¿Vosotros creéis que en estas casas el problema solamente es la vinchuca? No, están llenos de hormigas, de cucarachas, de chulupis, como llaman allí, están serpientes. No solamente hay enfermedades de las personas directas, enfermedades veterinarias, enfermedades agrícolas, no tienen nada. Pero no solamente allí. ¿Os habéis pensado alguna vez qué pasa en África? ¿Por qué hay lugares como es la parte de Nigeria, una parte que va hacia el Congo, en zonas donde hay también ríos y vemos imágenes como en el caso de Etiopía, debajo de Etiopía, donde pasa el río Nilo, que la gente la vemos con desnutrición y dices, pero si tienen agua. Pero nadie habla de la mosca sese, que es un problema entomológico y que produce trypanosomiasis, la trypanosomiasis africana. Habréis oído hablar que te produce la enfermedad de sueño, pero afecta también al ganado. O, por ejemplo, debajo del Cuerno de África, de la parte de Somalia, hay una enfermedad transmitida por las garrapatas, que es la teleiriosis. Imaginaros vosotros que encuentran la vacuna. ¡Qué bien! Ya nos ponemos todos la vacuna, veremos a ver si les llega por lo que os decía antes del sarampión, a quién les va a llegar las vacunas,
Pero vamos a imaginar que nos llega a todo el mundo. Pero si no van a haber vacas, ni cabras. Si hay un problema entomológico también que está afectando a los animales. Y agricultura. Aquí tenemos invasiones en este momento muy graves medioambientales. Si os metéis en internet vais a ver algo que han venido a buscarme para ver qué podemos ayudar. Está la cochinilla algodonera, el cotonet, que igual habéis visto en internet, que se está cargando todos los naranjos y viene de Sudáfrica. Y ha tenido que llegar que sea un problema muy grande para que me han llamado cuando ha venido desde Sudáfrica. Y el caracol pomacea, que se está cargando los arrozales en el delta del Ebro, pero cargándoselos. Un caracol que si te lo comes te produce meningitis. Ahora el virus del Nilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el hemisferio norte? ¿Que creemos que todo es fácil? ¿Que somos todos que no va a llegar? Entonces, o se hacen planes estratégicos integrales o esto no funciona para nada. El otro día me hacían una entrevista y me preguntaban que qué opinaba del 2030. Mira, es que yo estoy viendo desde el 2000, el 2010, el 2020, el 2018, el 2030. Me encantaría que se cumplieran los objetivos del milenio, pero es que si no se hacen planes estratégicos globales, integrales, no va a servir para nada, porque siempre habrá un barco que estará naufragando y nos arrastrará a todos. Y esto es la parte importante que hay que entender. Yo llegué a Bolivia con esta ilusión, con esta pasión de algo que yo veía que podía funcionar, pero no pensaba que iba a tener tantos problemas. Porque dices, bueno, fíjate, esta ha decidido ser indígena y me quedo allí y bueno, y creo un producto, una tecnología. Y me acuerdo que estando con la directora de la OMS, de la OPS, en aquel momento Mirta Rojas, argentina, y me dice una noche, estando aquí, que había venido aquí, me dice, tienes que publicar. Y yo, tengo que publicar, no tengo tiempo. Y eso que tuve que estar unos años, desde el 99 hasta más adelante, que ahora explicaré, viendo si realmente mi tecnología funcionaba. Estarme calladita y esperando para ver yo si habían resultados y funcionaba. No es que fuera allí, pintaba y no, hay unos protocolos, porque decidí que fuera como medicamento. Lo que estáis ahora yendo de los virus, de las vacunas, que tienen que ser lo mismo, decidí que fuera igual. Y de hecho estuve aquí en Valencia trabajando, luego estuve en Michoacán con Lázaro Cárdenas haciendo un proyecto de alacranismo y un tema con las mujeres purépechas, y en el 2006 me volví ya y estuve viviendo 7 años en la selva, cuando ya me quedé más tiempo. Y empecé en el 2006 a decir, me están diciendo que tengo que publicar y no tengo tiempo. No tengo tiempo porque me voy a una comunidad y una abuelita, que a lo mejor tiene 50 años, es una abuelita, la abrazo y de repente se muere por muerte súbita por el Chagas. Y porque me paso más tiempo buscando ataúdes no, cajas, o me paso más tiempo buscando muchísimas cosas. Y yo dije, pues que vengan, además, y por fin tenía un grupo magnífico en Bolivia y hago una primera publicación y la mando. Y me dice, no podemos publicarlo, porque lo has inventado tú. Anda. ¿Y ahora qué hago? Pues voy a decirle al mundo científico que venga. Y no venía nadie a la selva. Y yo cada vez me hacía, pues claro, más indígena. Y yo decía, bueno, pues ya vendrán, ya veremos a ver qué pasa. Habían reuniones de los organismos internacionales en Santa Cruz, en hoteles de 5 estrellas, decía, vengan a verme. Lo digo porque hay un artículo en algún periódico de algún año que decía ya está bien de reunirse en hoteles de 5 estrellas para hablar de los problemas de pobreza, porque yo estaba enfadada. Porque no venían y porque tengo además pues, problemas en el sentido de que era muy difícil la vida allí. Y además a mí no me ayudaba nadie, porque yo llamaba a la puerta al ministerio para tener subvenciones de investigación, me llamaban fenomenal, oye, qué proyecto más espectacular, pero no hay ninguna línea de trabajo, solo hay vacunas, medicamentos, no hay línea de trabajo para investigación. Me iba a las cooperaciones internacionales, a la EFI, a todas las cooperaciones, y me decía, es que las empresas, pero si nosotros no somos ya empresa, además a mi padre se le quemó en el 2001,
es que las empresas no pueden pedir subvenciones, tienen que ser las ONGs. Es que no soy una ONG, ni quiero ser una ONG. Tengo la vocación de que quiero hacer las cosas de formas diferentes y quiero hacerlo yo. Me quedaba la posibilidad de la DEIT, del tema de, ¿cómo se llama? De la federación, del tema de empresas, ahora no me sale el nombre, las veces aquí. Bueno, el CEDETI, fui al CEDETI y en el CEDETI lo mismo, oye, qué proyecto más espectacular, pero tienes que presentar balances y como mis balances son negativos, pues no hay subvención. Ni tenía subvenciones, ni tenía esto y tenía que buscar, como fuera, buscando alguna organización que se presentaran para hacerlo, tenía que, siempre buscando historias para ver si podíamos salir y hacer pruebas. De hecho, uno de los proyectos que era la evaluación de la fase 1 y 2 del proyecto para malaria, que ahora os contaré, se hizo con el AECI y con el grupo de aquí, del Santiago Mascoma, para como evaluadores, un proyecto que era de 600 o 700.000 euros para hacer la evaluación de la fase 2 y para que veáis vosotros lo que quedaba, una evaluación de 4 o 5 años de pintura eran 3.000 euros, porque todo el resto era para el tema de investigación. O sea, era difícil, pero aún así yo quería seguir. Tuve por el camino la mala suerte que fallece mi padre y con el dinero que heredo lo hago para mantener todo y para sacar adelante hasta que estuve a punto de tirar la toalla. Entonces me puse a vivir allí. Evidentemente empecé a pensar que tenía que hacer movilización con las mujeres, es cuando creé el movimiento de mujeres indígenas. Pero esto que es muy importante, cuando estaba allí, empecé también a tener amenazas de muerte. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué me amenazan si realmente yo lo que estoy haciendo aquí es pintando el movimiento de mujeres, etcétera, etcétera? Y me acuerdo que yo le dije a mi padre, nuestra tecnología tiene que ser muy buena porque la forma de demostrar que el producto es bueno o malo es con la constatación científica, no con amenazas de muerte. Pero nadie pensaba que mi tecnología iba a llegar a un buen momento y un momento importante a nivel mundial, porque siempre me veían como pues una científica, joven, una inventora, una mujer, los indios, los pobres, y no le daban importancia. No le daban importancia. Y yo pues seguía, hasta que de repente un día pues tuve la suerte que empezaron a haber científicos que empezaron a evaluar, que ya empezaron a venir en otras enfermedades, pero yo no aparecía. En malaria, en dengue, empezaron a aparecer investigadores y ahora veréis. Bueno, y estando en Bolivia, dije, pues como os he dicho antes, tengo que hacer adobe, empezamos a hacer adobe, empecé a crear el movimiento de mujeres indígenas y lo que hacíamos era, porque al final la mujer es el alma de la casa y esas casas, la mayoría son familias monoparentales, abandonadas, con un montón de hijos, y son mujeres valientes, empezaron a hacer, pues, empezamos a crear el movimiento. Mira, se ha pasado solo, empezamos a hacer casas, el movimiento hoy en día es un movimiento donde además lo único que hice es que no querríamos nunca dinero público, que teníamos que seguir adelante. Hoy en día es un proyecto espectacular, hay escuela de hostelería, de manicure, pedicure, hay escuela de fútbol, en este momento tenemos la escuela de niños de música, de cuerda, de violín y guitarra, y ha sido pues casi un milagro porque ha habido movilización a través del esfuerzo y el creerse las cosas. Esto pues es mi vida, lo que ha sido mi vida, allí aplicando el producto, estando con mi equipo, esto es en Bolivia, esto es como hacemos también con la mochila, porque son casas que no arrastra el rodillo, estos son ya cuando hacemos casas un poquito mejor, que las hemos revocado, estos son, pues para que os hagáis una idea, hemos hecho alrededor de tratamiento de unas 20 y tantas mil casas y nuevas, así hemos podido hacer unas 7.000 casas. Bueno, esto es mi vida con el tema del movimiento de mujeres indígenas. Y esto es pues lo que os he dicho, que tenemos proyectos pero que no entra aquí, ¿no? Y bueno, hace unos 5 años más o menos, cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, tuve la suerte de tener un inversor de África y sabían ya los resultados que teníamos en fase 2 de malaria y estábamos empezando fase 3 de malaria y como es tan lento todo, fijaros vosotros
que con la vacuna del COVID todo rápido y nosotros llevamos muchísimos años y seguimos todavía con fases de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces dijeron, estamos ya, queremos hacer esto, este proyecto, y bueno, cambió la historia. Y en este momento pues se montó la primera fábrica en Ghana. En este momento tenemos, hemos hecho un centro de investigación. A ver, ¿esta es la anterior o es esta? No. Tenemos un centro de investigación aquí en Valencia, que siempre tenemos becarios con el ADEIT, ahora sí que era el ADEIT, o con universidades, han venido de Londres, han venido de Italia, tenemos a científicos que vienen a pasar sus prácticas y en este momento pues tenemos un centro de investigación, como veis, el de arriba, en Paiporta, donde empezó todo, la empresa de mi padre, y tenemos la fábrica ya de Ghana. Hemos inaugurado en octubre una fábrica con unos inversores allí en Paraguay, se van a inaugurar 2 en Nigeria. Estamos con proyectos en muchas partes del mundo. Para que os hagáis una idea, ya hay publicaciones de más de 170 científicos que trabajan con nuestra tecnología. Y bueno, pues en este momento proyectos con la OMS también hemos hecho importantes, que el TDR nos reconoció como la tecnología más importante para el control de flebotomos en leishmaniasis en India, en Bangladesh y en Nepal. Y nos dedicamos ahora pues a proyectos muy grandes, pero realmente lo que me hace más ilusión es que la tecnología está generando puestos de trabajo. Porque al final lo importante es tener una vida digna y trabajar y hacer temas de educación en higiene y en salud, y esa generación de empleo a gente como vosotros y vosotras que están estudiando pero en otros países del hemisferio sur, que de repente tienen posibilidades de trabajar en industrias de alta tecnología como las que se están montando allí. Y yo ahora, bueno, pues esto es mi vida en África, creo que ahora. Otra cosa ya para prácticamente no daros mucho más rollo de mi vida. Hace como 3 o 4 años ya prácticamente me pidió Canal Historia, History Channel, que hiciera una serie de televisión, que yo creo que la podéis encontrar en YouTube, son 6 capítulos, y di la vuelta al mundo buscando enfermedades y buscando soluciones. Os he traído la promo, que os la voy a poner para que la veáis, y luego os haré un pequeño comentario, y yo creo que hay un final porque llevo mucho tiempo, ¿no? Ya tengo que cortar, ¿no? Bueno, entonces voy a poner la promo, no sé si aquí se ve. Creemos que vivimos en una burbuja, que estamos salvados, ¿no? Me doy cuenta que es justo lo contrario. Estamos todos demasiado conectados. Estamos hablando de organismos que llevan aquí muchos millones de años antes de la aparición de la humanidad. Ébola, Chagas, leishmaniasis, dengue, enfermedades exóticas brotan en zonas deprimidas del mundo. Todo el mundo entendió que acceso al agua potable y al saneamiento eran como cuestiones absolutamente básicas y fundamentales. Y la prueba, ahí está. Pero, ¿están realmente tan lejos de nosotros? ¿Pueden estas enfermedades pasar de los animales a las personas? El hombre ha penetrado en regiones hasta ahora vírgenes y ha contactado con los microorganismos que las provocan. Virus, bacterias y parásitos viajan con nosotros en un mundo hiperconectado. ¿Y los mosquitos? ¿Pueden hacer surgir en España enfermedades olvidadas como la malaria o nuevas como el chikungunya? Nos ha llegado a Europa ahora y en España entró en el año 2003 y nosotros estamos comprobando que ha ido siguiendo toda la autopista del Mediterráneo. Es una enfermedad que te tira a la cama y a mí me duró casi 3-4 meses. ¿Cuántas enfermedades aparentemente lejanas ya han llegado a nuestro entorno? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué es lo que tiene? Eso me ha hecho la chikungunya. No quiere comer, le duele fuerte la barriga. Nada, tiene que comer, porque si no el paracetamol le va a dar dolor de barriguita. Esa también además ha chupado sangre, sí, porque se ve todo color rojo. A mí me explicaron que esa enfermedad pues ya no tenía solución. Pues por ejemplo la mía ya está en el corazón, ya me está comiendo las paredes del corazón. Entonces no hay nada que hacer, esperar. Y me punza como si estuviera punzando cuchillo. Algunos pueden salir del cuadro, otros lamentablemente llegan a fallecer.
Si tengo chaga me voy a caer, yo digo, ¿y cómo lo voy a dejar a mi hijo? Al hacer la picadura defeca, inocula el trypanosoma. ¿Cómo estás? Empezaron a ocultar los cuerpos y enterrarlos en secreto. Empezó a vomitar y la paciente falló a la mañana. El protocolo es no tocar. Confirmado, es verdad que es ébola. El pánico que se generó en la ciudad de Madrid fue impresionante. Virus como el ébola recorren el mundo en tan solo unas horas. Otros, como el de la gripe, mutan constantemente. Mosquitos transmisores como el anófeles ya están entre nosotros. Pero, ¿dónde se encuentra la próxima amenaza? Buenos días, coronel. Bienvenida, doctora Pilar. ¿Cómo hacer frente al desafío de estas enfermedades? La doctora Pilar Mateo viaja para investigar cómo hacer frente a los nuevos retos científicos que se nos plantean y recorre el mundo en busca de microasesinos. Solo en Historia. Fijaros vosotros que hace tan solo un año, cuando estaba dando la conferencia que os he dicho antes en Extremadura, ponía esta imagen del ébola porque estuve grabando, hicimos el capítulo de ébola en Monrovia, en Liberia, y nos estaban llamando. He dicho que nos están llamando los insectos, nos están llamando las enfermedades, pero el ébola llamó a la puerta. Llevamos años llamándonos los virus. Nos estaban llamando a la puerta, la gripe A, la H1N1, el SIDA, son enfermedades unas porque vienen de China, de Asia, donde no hay condiciones higiénicas y no juegan en la misma liga que nosotros, y otras enfermedades que vienen procedentes de África porque la gente come murciélagos y se infectan porque tienen hambre y se comen estas enfermedades, estos animales que son transmisores de virus. Así que simplemente deciros que este barco o lo jugamos todos y vamos todos en la misma dirección y en las mismas condiciones, o esto nos acabará. Pero simplemente deciros a los que sois futuros químicos o químicas que la solución es la química. Que digan lo que quieran. La química es la que hace los productos. Cuando dicen que son un opiáceo para un fármaco y para un anestésico dicen que es un fármaco, y cuando dicen que es un opiáceo para drogarse dicen que es un químico. Esto hay que cambiarlo porque todo es química. Y ver que la química tiene que estar cerca, tiene que abrazar, tiene que estar, ahora no nos dejan abrazar, pero volveremos a abrazarnos. Tiene que escuchar, tiene que estar cerca del problema, porque si no, es imposible. Así que solamente deciros muchas gracias y bueno, como acaba esto, ciencia y conocimiento en acción, es la única forma que podremos cambiar el rumbo de ese barco que va por el mundo con mucho desequilibrio. Muchísimas gracias. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por la conferencia, por este repaso a una trayectoria vital tan intensa y tan comprometida con causas importantes de la vida, y con esta causa en particular, que son la transmisión de enfermedades, que la actualidad, justamente la actualidad más rabiosa, nos ha puesto a todos en el epicentro de lo que estás contando. Y básicamente yo me quedo con el mensaje de que los químicos tenemos capacidad de hacer cosas y que la química es muy importante en la mejora de la sociedad. Todos sabemos que vivimos tiempos en los que la quimiofobia aparece por ahí en todas las esquinas, y que los químicos somos vistos como parte del problema en vez de como parte de la solución. Yo creo que esta charla que nos acabas de dar es la mejor demostración de que el químico es parte de la solución, y parte de la solución que se tiene que implantar en muchos de los problemas actuales. Y digo actuales, y lo estoy diciendo con mascarilla y en un auditorio muy reducido por
las condiciones que nos impone las normas de seguridad del COVID. Esta conferencia se está retransmitiendo en aulas espejo a través del canal de M-Media, porque las limitaciones de aforo de la sala nos han impuesto unas condiciones muy, muy especiales. Normalmente aquí estaríamos mucha más gente presente, pero ahora es imposible por las condiciones en las que tenemos que desenvolvernos en este curso, en un curso tan especial y tan raro, en el que estamos. Pero a pesar de eso vamos a continuar impulsando en la medida de lo posible en los estudiantes el emprendimiento, y el emprendimiento con ejemplos como el tuyo, de que de verdad se puede cambiar el mundo a partir del impulso personal y del emprendimiento personal y de los proyectos en los que uno cree. Porque otra de las conclusiones que yo he sacado de escucharte es que desde el minuto cero te has creído lo que estabas haciendo. Y creo que es una clave importante, que quiero también que se transmita a los alumnos. Desde el minuto cero hay que creerse lo que se hace, porque solamente creyéndose uno lo que hace puede llegar a desarrollarlo al máximo nivel, sea en el campo que sea, desde el químico teórico al químico práctico, etcétera, pero has de creer y participar en lo que sea. Bueno, muchas gracias. Ahora ya el tiempo es un poco escaso, pero sí que me gustaría abrir un turno de intervención, de pregunta, para si alguien de la sala quiere formular alguna cuestión. Bueno, nuestros coordinadores del ADR son Geray y Lorena. Se van a encargar de llevaros el micro para hacer las preguntas. Y yo aprovechando, ¿puedo preguntar? Rafa, ¿me das la palabra? Te doy la palabra. Vale. A ver, bueno, felicidades por tu vida, diríamos, ya no por la conferencia. Me ha llamado mucho la atención en el programa que has puesto, ¿no? En esta especie de resumen de la serie, que se saludan con el codo ya, y esto no es actual, y que ahora hay otro microasesino. Ahora hay otro microasesino. Desde tu experiencia, ¿qué podemos hacer nosotros con este nuevo microasesino? Bueno, la suerte que hemos tenido es que, porque aunque parezca que no, esto es así, es una suerte de que es un virus que se caracteriza por su contagiosidad y no por su letalidad. Si este virus hubiera sido tan contagioso como lo es y tan letal como es el ébola, en este momento 20 o 30 millones de personas en el mundo estaríamos muertos. ¿Con esto qué quiero decir? Que nos han llamado, cada vez que nos han llamado y nos están avisando que puede pasar, porque esto no se ha acabado. Yo creo que lo que hay que hacer, desde luego, es estrategias a nivel mundial de salud, que no las hay. No hay equipos, que los hay, pero pocos, evidentemente no hacen caso, de seguimiento a nivel internacional donde pasan las cosas. Porque este virus, en el 2007, el doctor Chen de la Universidad de Hong Kong hizo una publicación de que era un virus muy contagioso y nadie le hizo caso. No de estas tonterías que dicen que si está en la... No, hablamos de cosas serias de universidades y no le hizo caso. Y estamos hablando, como os he dicho antes, que nos están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Hemos tenido la suerte que los virus pandémicos, algunos, tienen la capacidad de desaparecer espontáneamente, como pasó con el SARS-1. El MERS, por ejemplo, se quedó en la parte de Arabia Saudita, sobre todo afecta a través también a los camellos. Pero realmente lo que hay que hacer es que las estrategias han fallado, las estrategias internacionales, y el ver equipos importantes que vayan por el mundo viendo lo que pasa. Hoy os he enseñado de algo que yo ponía hace ya más de un año, y efectivamente, como yo viviendo en Monrovia, que estuvimos bastante tiempo, y os puedo asegurar que el ébola daba mucho respeto, lo que pasa es que aquí es más por contacto.
por los fluidos. Y entonces teníamos mucho cuidado y nos lavábamos las manos mucho con hipoclorito y además no nos tocábamos. Pero ¿no sabéis lo que es la sensación en un país pobre, una enfermedad como el ébola? Que en una semana habían 11.000 muertos, y que yo estoy paseando, como habéis visto, con el jefe de logística de los muertos, porque incluso estuvimos en el West Point, que lo habéis visto en las imágenes, donde lo cerraron, lo confinaron todo en un sitio donde no había ni un cuarto de baño para 50.000 personas. Si aquí la gente se moviliza y se pone nerviosa cuando se habla de confinamiento, imaginaos en un sitio de estos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que hay que empezar a ver precisamente la realidad de que esto no es que se acabara este virus y se habrá acabado todo porque habrá vacunas, es que van a venir mucho más. Y es muy importante, lo que os digo, que hayan equipos importantes por el mundo vigilando y tomando estrategias globales. A mí me hacía mucha gracia, me parecía ridículo que en España, en Europa, cuando, si os acordáis en verano, que de Francia o de Alemania o de no sé dónde, no podemos ir a España, ni a las Baleares de no sé qué, si esto es muy contagioso, va a llegarles igual y se está viendo ahora. Nos habían prohibido que vinieran aquí las personas y está ya Francia y todo. El virus lo llevamos nosotros, este es un virus que se caracteriza por la contagiosidad. Por lo tanto, yo creo que ahora ya hay que esperar a que haya un tema de lo que es que seamos muchos contagiados y que evidentemente se haga lo que se llama el tema del control por rebaño, o que esté la vacuna. Que la vacuna saldrá, así como fijaros vosotros la malaria, que lleva tantos años y no hay vacuna, el dengue, que no hay vacuna, cómo ahora se han acelerado todos, 170 equipos de investigación en el mundo estudiando lo mismo, sacando una vacuna, ¿no crees que es exagerado? Con que hubieran a lo mejor 20, 30, 40, 50... Pero si no van a haber ni simios, ni van a haber nada para hacer la evaluación de las fases clínicas que son obligatorias. Por eso creo que tiene que haber una racionalización de los recursos y empezar también desde las universidades a tener claro lo que se tiene que hacer también, que se puede investigar y que no, y empezar también a hacer la voz de alarma de que aquí las universidades pueden hacer mucho o no, muchísimo. Y en este papel de lo que ha pasado en España y en el mundo, creo que ha faltado que os dejaran actuar a las universidades y a los universitarios desde el primer momento, que no hacía falta, que se podían haber hecho test, se podían hacer todo, es que hace falta llamar al ejército, es que no estáis vosotros no iríais a buscar soluciones y a buscar qué puedes hacer y llamar por teléfono, claro que lo haría la universidad. Y yo creo que esto es la gran reivindicación que debéis hacer las universidades. Yo me gustaría, bueno, primero que nada felicitarte por la conferencia y por tu vida y todos tus éxitos realmente. Y me ha quedado un poco la duda cuando has explicado que muchas veces no se puede fumigar mucho más porque a veces lo que estás creando es una resistencia y que sí que había una combinación y había una hormona del crecimiento y demás. Entonces me gustaría que explicaras un poco más esto porque a lo mejor incluso a nivel doméstico podemos no tirar demasiado insecticida y hacerlo más racionalmente para eliminar alguna plaga. Sí, lo que lleva realmente no es una hormona, es un análogo de la hormona juvenil de crecimiento de los artrópodos, no una hormona, sino el análogo para evitar el ciclo reproductivo. El problema sí que es un problema de exceso de insecticida porque se ve en el mundo lo que está pasando de un problema de resistencias, pero no solamente va a haber ese problema. Lo que me da pena es aquí deciros, pronosticar cosas que a lo mejor por nombrarlas sí que se cumplen. En este momento, en la Unión Europea, se ha hecho una normativa europea del mundo del control de los biocidas, cosa que me parece correcta, es decir, homologar la misma registro que estoy haciendo en España, lo tengo para Francia y lo tengo para cualquier país europeo. Pero ¿qué problema veo yo? Veo que la mayoría de los registros de los productos, que además hacer un registro, para que hagáis una idea, en este momento nos cuesta de los 150 a 200.000 euros, pero para hacer se utilizan los insecticidas que marca la Unión Europea, ¿vale? Pero ¿qué problema hay? Que no se dan cuenta que climatológicamente el Mediterráneo forma parte de África, con unos insectos posibles portadores de enfermedades endémicas y con inmigración y nuestros viajes que también podemos ser portadores de enfermedades.
¿Y qué ha pasado? Que se han dejado solamente insecticidas que dicen muy light, que están fenomenal, pero que lo que hacen es que tienes que aplicar continuamente para controlar el adulto. Nosotros, evidentemente, trabajamos, yo decidí mi vida dedicarla solamente a enfermedades endémicas, pero es verdad que ya nos vienen a llamar para poder hacer proyectos. Nosotros hace 5 años o 6 años tuvimos la suerte, y digo la suerte porque nos cambió el concepto de las empresas con referencia a mi tecnología, que Bayer, una multinacional por todos conocidas, nos pidió ser nuestro distribuidor, nuestro representante en España. Pasó de tener que estar yo diciendo todo el rato que nuestra tecnología era Bayer y no hacía falta más cosas porque estaba el nombre. Pero sí que es verdad que como trabajamos con tantos científicos de todo el mundo y muchas publicaciones, ya se conocen los resultados científicos. Entonces, lo que hace Bayer lo distribuye en el tema del control de las cucarachas para las empresas de pest control y las alcantarillas. Si veis vosotros que cuando hay problemas difíciles en las ciudades, si os metéis en internet veréis, se va a utilizar una tecnología inventada, siempre me suelen meter a mí, pero yo no soy la que lo vendo, y es verdad que es una tecnología que como lo vende Bayer, su distribuidor no sé qué, pues resulta un poco más cara de lo normal y que se utiliza solo con empresas de pest control y lo utilizan como si fuera oro. ¿Qué pasa en el mercado en España? En España, para utilizar un producto de tecnología para controlar una enfermedad como es lo nuestro, que tenemos muchos productos ahora, no solamente os he dicho antes, creo que os he dicho que tengo 7 familias de patentes en 150 países, si no os lo he dicho, os lo digo ahora, de otras muchas cosas vinculadas con esto. Que en España se utiliza para pest control, y cuando se utiliza para pest control es para uso profesional. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros? Porque como yo me dedico, sobre todo a África, América, todos estos países, el problema que hay es que las empresas de pest control están acostumbradas a fumigar, y le llamas por teléfono, que tengo cucarachas, me fumigas, que tengo mosquitos, me fumigas. Y los pintores no tienen el carné de manipulador que es necesario, por lo tanto hay un hueco ahí que nos resulta difícil, que yo nunca me lo había planteado y que ahora pues estoy, porque me gustaría mucho generar también empleo a gente, pero que hay que formarla y que tienen que tener títulos a propósito de ese pintor que sea manipulador o ese manipulador que sea pintor. Entonces, sí que es verdad que la tecnología lo que te permite, evidentemente, para que te hagas una idea, en Abu Dhabi, que hay una publicación hecha por un grupo de expertos muy importantes, entomólogos alemanes, con el grupo de Abu Dhabi, Emiratos son países que son todos perfectos, o sea, todo. Tienes que tener productos que utilizan allí, tienen que estar por lo menos registrados en 2 países de la OCDE. Nuestra tecnología que lo se está utilizando para alcantarillas. El resultado que han hecho este grupo de expertos en alemanes, junto con los de Abu Dhabi, es que después del tratamiento, que ahí se trabajan como unas 22.000 alcantarillas anuales, después de 38 meses no hay presencia de cucaracha. ¿Y esto qué quiere decir? Evidentemente lo que es el insecticida es un adulticida y tiene un efecto de choque, pero el regulador lo que permite es que afecta a la oteca, entonces no permite, llegas a controlar ese ciclo biológico y además tiene un efecto de repelencia importante. Y eso es la parte importante, cómo se pueden hacer estrategias globales. En el tema del problema que yo veo en España, pues lo que pasa en América Latina, que se ha descuidado, el tema del mosquito tigre va a ser un problema muy gordo porque además no se enseña a la gente a convivir con un enemigo, que no está dentro de tu casita, está fuera. Y además el mosquito tigre, como todos los aedes, la hembra es muy selectiva y no es capaz, lo hace siempre, pone los huevos en diferentes sitios en la misma puesta, porque ella lo que quiere es su especie que viva, y lo pone en agua limpia, y no lo pone en agua, lo pone en sitios donde sabe que va a haber agua limpia. Entonces, fumigar por fumigar no te sirve. Lo que tienen que hacer es empezar a saber realmente dónde está, y sobre todo es un tema muy doméstico, hay que enseñar a la gente a convivir con un enemigo que está cerca, alrededor de la casa, y eso no se hace. Se llama al fumigador, al de pest control, a fumigar, por eso ya no solamente lo del IGR, que sí que lo tiene, porque tiene un efecto muy importante en todos nuestros proyectos, incluso en la hembra de mosquitos, pero la parte importante es que es la educación en higiene y en saber convivir con enemigos, que no se hace. Te dicen, sí, el platito de no sé qué, pero no se está haciendo bien. Y esto es lo que va a hacer que en el momento que empiecen a haber enfermedades que vendrán, ya como ha pasado con el virus del Nilo, pues empezarán a venir y ya será tarde, porque lo del virus del Nilo es algo que se veía que está aquí desde hace muchos años, está en los caballos,
y además en los caballos mata el 50%, en personas que les da fiebre, pero que no han sido enfermedades mortales, pero como ahora ha habido un exceso de cules que no se han hecho tratamientos por el tema del COVID, pues al haber tantos, ha producido una carga muy grande en las personas y entonces pues les ha supuesto pues personas como las que tienen pues la inmunología, son menos problemas de inmunidad, personas mayores o algún niño pues que se hayan muerto. Este es el tema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Lorena. Estabas comentando hace un momento lo del mosquito tigre, que es más que nada prevención doméstica. ¿Cómo se podría solucionar el tema para, más que nada, yo por ejemplo en mi casa el tema del reciclaje fui yo la que lo introdujo a base de insistencia, entonces, ¿cómo se podría prevenir el tema del mosquito tigre? Bueno, prevenir ya no se puede prevenir porque el mosquito tigre hasta aquí ya no se va a marchar, porque se ha desplazado, como habéis visto, por todo el Mediterráneo y ese mosquito que no debería estar aquí, ya está aquí. Entonces, lo que hay que hacer, sobre todo, es verdad que además incluso ahora, como la gente cada vez se va inmunizando más, la picadura no suele ser tan grave como era al principio, pero sí lo que hay que hacer es que como está alrededor de la vivienda. Entonces, y claro, el problema es que el mosquito tigre tiene además un vuelo muy corto, como mucho 500 metros, 600 metros. Entonces, lo que se habría que hacer son estrategias integrales, globales, donde está la presencia del mosquito tigre ubicado y enseñar a cada persona donde tiene en su casa, que tiene desde el platito, el agujerito, un arbolito que tiene un agujero, ella siempre va buscando sitios oscuros y pequeños para poner sus huevos y los pone en sitios limpios, donde sabe que va a haber agua limpia, donde sabe, y además es muy interesante porque yo estoy trabajando mucho en América Latina en dengue precisamente, que es mucho más complicado, aunque más fácil para nosotros porque está dentro de las casas, pero es muy interesante porque nosotros hemos sacado un producto que no lo tenemos registrado en Europa porque yo no creía que era necesario, que son herbicidas para seco y además que no lleva insecticida. Lo que lleva solamente es regulador para hacer precisamente que las larvas no eclosionen. Pero ¿cuándo se ponen? En la parte de invernación. Porque lo más interesante es que la mayoría de la gente se piensa que los mosquitos los tira Dios cuando llega el verano, pero están invernando. Entonces había que empezar a hacer tratamientos en invierno, porque están los huevos, y saber dónde están. Entonces hay que hacer estrategias globales e integrales y enseñar a la gente también que en su casa un platito, una botella que te dejes, un taponcito que te dejes así, sabes que se lo dejas en fuera, que si llueve puede haber una gotita de agua, ahí dice, y tiene todo el tiempo del mundo, porque ella lo que busca es su especie y protegerla, ¿no? Que es la parte interesante también de... Entonces, planes integrales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, otra vez agradecer a Pilar su presencia aquí y esperamos se repita en breve. Y bueno, además de agradecer a Pilar su presencia, queremos agradecer a Rafa, coordinador de tercer curso, la organización de esta conferencia. Y bueno, ya para finalizar, pues vamos a ofrecerte un obsequio. En nombre de la facultad. Ay, muchas gracias. Así. Vamos a poder venir a abrazarnos. Celebrando el aniversario. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Fíjate, Adela, también quiero dar las gracias a Rafael porque también estaba escribiendo a los dos en especial, pero fíjate que yo que me he dedicado desde hace tiempo a promover la ciencia que abraza, y ahora no nos podemos abrazar, pero espero hacerlo. Además, me gusta mucho siempre a la gente hacer que se levante y que se abracen, porque nos ponemos siempre en un sitio, en un congreso, y al día siguiente estamos en el mismo sitio y no conocemos al resto. Lo tenemos que cambiar. Solamente voy a despedirme con una cosita que me parece muy interesante. ¿Vosotros sabéis quién fue la primera mujer química de la historia? ¿Tú lo sabes, Adela? Sí, pero se me ha olvidado el nombre. No, es que seguramente no lo conoces. Hay un libro que os recomiendo porque a las mujeres nos ha costado mucho más. Hoy en día es más fácil,
y hoy en día la mujer ya participa en la ciencia. Os puedo asegurar que como inventora y como empresaria nos cuesta muchísimo, sobre todo porque queremos hacer unas cosas de una forma diferente. Pero es verdad que las mujeres inventoras tenemos, como os he dicho, somos muy pragmáticas, vamos buscando soluciones. Los inventores somos así. Y vas buscando, y la mujer, casi todos los inventos han sido muy relacionados con problemas muy sociales. La primera mujer, y con esto termino por hacer un homenaje con todo mi respeto a los señores, pero a las mujeres, porque nos ha costado mucho más y veo que hay muchas mujeres y seguramente nos están escuchando muchas. Hay un libro que escribió Sandra V, que es Mujeres superinventoras, supermujeres, que estudió, investigó todas las inventores a lo largo de la historia, que eran alrededor de 1000. De esas 1000, seleccionó 90 para su libro. Yo soy una de ellas y tengo que decir que es un problema cuando casi lo sacó, porque claro, cuando llamaban por teléfono los periodistas, ¿a quién llamaban? A la viva, que era yo, evidentemente porque casi todas están muertas. Pero la primera mujer científica fue María la Judía. María la Judía inventó el baño de María, pero como era mujer, solamente conocemos de ese nombre los flanes y los huevos, el baño de María, y por eso es tan importante un reconocimiento de la historia, con todo mi respeto, pero a mujeres como tú, que ya estés ocupando la parte de decanato, mujeres que estáis apareciendo en el mundo de la universidad, que es muy importante también que en el mundo de las que vais a ser futuras inventoras o inventores, que también ahora es un momento importante para nosotras para decir, alzar la voz y decir que se puede hacer con ilusión, con pasión y con la lucha de un abrazo, que es muy importante a veces y más efectivo. Así que muchísimas gracias y nada más.